El tema que quiero hablar en este momento son 18 características de un apóstata. De un apóstata. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Esta fue la última carta que él escribió. Después de esta carta él no escribió más. Y aquí usted se puede dar cuenta cuando usted lee esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Si usted es de esas personas que tiene cierto discernimiento al leer, notará la tristeza que se nota en el apóstol cuando él escribió esta carta. Él estuvo preso en 2 ocasiones, pero la primera vez que él estuvo preso, alabanza en nombre del Señor, estuvo en una casa donde estuvo ahí y le permitían ciertos privilegios, alabanza en nombre del Señor. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión notamos que ya él estaba a punto, como dice en 2 Timoteo 4, verso 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Eso fue cuando el emperador lo mandó a decapitar, alabanza en nombre del Señor, en lo que se conoce como las 3 fuentes, el camino de Apio en Roma, alabanza en nombre del Señor. Pero es en esta circunstancia donde el Espíritu Santo de Dios le revela al apóstol, porque toda palabra es inspirada por el Señor. Amén. Para advertir, y no simplemente a Timoteo, que todos sabemos, era un pastor, que fue hijo espiritual de él, pero para todos aquellos que amamos y esperamos su venida, acerca del espíritu de apostasía. La apostasía es una palabra griega que significa realmente cuando una persona no se somete a las autoridades. Una persona, hermanos amados, comienza a crear ciertas maneras de pensar diferente a la Escritura y comienza lentamente a autodestruirse. Alabanza en nombre del Señor, una palabra bien interesantísima, por cierto, porque lleva muchos elementos dentro. Y sabemos que la apostasía es un espíritu, es un demonio, alabanza en nombre del Señor. Y antes de entrar en el capítulo 3, alabanza en nombre del Señor, vamos a 1 Timoteo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, alabanza en nombre del Señor, en nombre de Jesús, para que veamos brevemente este principio, alabanza en nombre del Señor. En 1 Timoteo capítulo 4 dice la palabra del Señor, bendito el nombre de Jesucristo. Esto fue un aviso que el Espíritu Santo dio. Ok, 1 Timoteo 4, nótese que el verso 1 dice, pero el Espíritu, con E mayúscula, hablando de la persona del Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y a qué se debe esa apostasía? Pues él mismo dice ahí, el mismo Espíritu Santo explica. Y dice que es escuchando a espíritus engañadores. Nótese que son espíritus engañadores, son espíritus que trastornan la doctrina bíblica, ¿ok? Y traen engaño, es el espíritu de apostasía, a personas. Y estas personas fueron personas que una vez le servían al Señor.
La apostasía no es para el impío, porque el impío sabemos que está perdido con Satanás. Pero nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, escuchando espíritus engañadores. ¿Y cómo un espíritu habla? Bueno, puede hablar en dos maneras. Puede hablar, hermanos amados, a su oído espiritual, pero puede hablar por personas que ya cayeron en este demonio de apostasía. Su mente está trastornada, su doctrina que fue pura una vez ya no es pura, y le hablan otras personas, y estas personas comienzan a envenenarse espiritualmente hablando, porque ese demonio de apostasía o demonios, como usted se va a dar cuenta en plural, ha dislocado las mentalidades de muchos. Sigue diciendo, mire esto, y a doctrinas de demonios. O sea, los demonios tienen sus doctrinas. Muchas veces pensamos que hay una sola doctrina. Bueno, hay una sola doctrina pura, la del Señor Jesucristo. Pero notemos que hay otras doctrinas. Los fariseos tenían sus doctrinas. Los saduceos también, los herodianos también, hermanos amados, los esenios también. Y los demonios tienen sus doctrinas. Esas doctrinas, la palabra es didascalías, son enseñanzas. Amén. Entonces, la manera más fácil de Satanás trastornar las mentes es usando demonios con doctrinas satánicas, o sea, con la apostasía. Antes, por ejemplo, Satanás usaba mucho la coerción, y usted se da cuenta que el Coliseo de Roma, ese que está aquí en Roma, fue usado como un escenario para matar, para hacer destruir los cristianos. Alabado el nombre del Señor. Pero ahora nótese que Satanás cambió su forma, y ahora Satanás es pastor, Satanás es evangelista, Satanás, bueno, es todo, imitando todas las oficinas del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia. Ahora nótese que esta gente estaban en la casa de Dios, estaban en la iglesia y fueron realmente envenenados por doctrinas de demonios. Son personas que la misma iglesia, como usted se va a dar cuenta, bendito el nombre del Señor, estas personas estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Para que usted se dé cuenta que estas cosas suceden mucho. Alabanza el nombre del Señor. Vaya conmigo, por ejemplo, a Primera de Juan 2. Primera de Juan, mire la palabra del Señor. Primera de Juan 2:19. Mire la palabra del Señor ahí. Primera de Juan 2:19 al 21. Alabanza el nombre del Señor. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 19 al 21. Mire esto. Salieron de vosotros, o sea, estaban congregados, dice el apóstol, con los discípulos, con la enseñanza del discipulado. Mire esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y cómo es posible que estaban con la verdadera enseñanza y no eran de ellos? Ahora mire la palabra, sigue diciendo, porque si hubiesen sido de vosotros, habrían permanecido con vosotros. Pero salieron para que se manifieste, mire esto, que no todos son de nosotros. ¿Ve? Estaban escondidos ahí, esa gente. Aparentemente daban la impresión de que tenían una doctrina sana como los apóstoles y las enseñanzas de los apóstoles, pero el Espíritu Santo dice ahí que no, que salieron de ellos, abandonaron, y dice el verso número 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito esto, no escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esta gente cogía y trastornaba la palabra con mentiras y enseñanza, y lamentablemente estos demonios de apostasía, como usted se va a dar cuenta, pues conocen la gente que escudriña la palabra, y la gente que no escudriña la palabra, que simplemente son carteros de la Biblia, la llevan para arriba y para abajo, pero nunca la estudian y nunca la leen.
El primero que aparece son personas que el diablo sacó de las iglesias, los trastornó y andan errantes por las iglesias. En los trabajos suyos que usted está, se va a encontrar de esa gente que le comienza a hablar de Dios, de la iglesia, pero de una manera trastornada. Pero como usted no tiene el discernimiento espiritual, ni usted es una persona que no estudia la palabra, ni la puede dominar con control, usted es engañado por este tipo de demonios que habitan ahora en la apostasía, en apóstatas. Alabanza en nombre del Señor. Y es importante que usted entienda eso, porque Judas, en medio hermano de Jesús, en el verso 3, también expuso esto bien claro. Alabanza en nombre del Señor. Entonces, nótese que lo que el Espíritu Santo le da al apóstol en esta última carta, que fue la última que escribió, después de esto lo mataron. Alabanza en nombre del Señor. Y como le mencioné, se nota la tristeza cuando él escribe, ¿verdad? Porque en este momento él se sentía solo. Muchos le abandonaron. Y usualmente eso sucede. Porque aquellos que una vez compartieron contigo, ahora que lo ven en esta segunda cárcel, en esta segunda prisión, por temor, quién sabe, a ellos mismos, ni le visitaban, ni le buscaban, y lo abandonaron. Alabanza al Señor, menos el Señor dice que el Señor estuvo conmigo todo el tiempo. Ahora nótese estas 17 características de un apóstata, y luego él habla de 7 pecados de un apóstata. Todas estas cosas fueron concentradas en este capítulo 3 de 2 de Timoteo, porque estas son oficinas diferentes, cosas diferentes. Y él comienza diciendo, el Espíritu Santo, usando al apóstol, dice, porque habrá hombres primero amadores de sí mismo. Es una palabra rara, ¿ok? Filautooi. Filautooi es, yo me quiero yo no quiero a nadie, a mí no me interesa lo que le pasa a un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia, porque para mí no tienen valor ninguno. Esa es la definición de estas personas que el apóstol llama hombres amadores de sí mismo. Alabanza el nombre del Señor. Luego dice, amén, sigue diciendo el Espíritu Santo, ávaros. Estos hombres son personas que este espíritu de apostasía es un amor al dinero desenfrenado. Su Dios es Mamón. Ellos no comparten dinero con nadie. Ellos pueden ver una persona en una necesidad crítica y que se muera de hambre, porque nosotros no estamos con ustedes. ¿Ok? Todos esos son plataformas de un apóstata, que el Espíritu Santo está hablando y diciendo, también debe de saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el peligro va a estar en las personas que apostataron del Señor, ¿ok? Y que hubo, hermanos amados, este derrumbe de conducta en ellos. Ellos cayeron en bancarrota, en una conducta totalmente destruida, completamente en sus vidas. Y ahí es como estos demonios tomaron control de ellos. Usted conoce a algunos de ellos. Yo también conozco a algunos de ellos. Alabanza en nombre del Señor. Luego sigue el Espíritu Santo hablando, diciendo vanagloriosos. Esa palabra alazones, en el griego alazones, implica que son personas que están vacías de sí mismos. Son personas que no tienen nada adentro, ¿ok? No tienen amor, no tienen ningún tipo, hermanos amados, de obediencia, no tienen nada, pero ellos muestran una vanagloria, una gloria que no tiene origen, es vana. Su gloria es vana, o sea, es algo aparentemente que da una impresión de que tienen cosas, amén, pero tan vacíos. ¿Y cuánta gente no conocemos así? Alabanza en nombre del Señor. Esos son espíritus, por eso dice la palabra en Timoteo, 1 Timoteo 4, espíritus engañadores
y doctrina de demonios. Yo creo que usted entienda que cada una de estas oficinas que el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo es un demonio diferente. Ok, no todos los demonios hacen la misma oficina. Cada demonio tiene su propia oficina y los demonios pelean unos con otros. Los demonios tienen rangos diferentes y los demonios, aunque usted no lo crea, se azotan unos a otros por posiciones en el mundo espacial. Alabanza el nombre del Señor. Y ellos no quieren que ningún otro demonio tome control, amén, de su área, porque ellos realmente son espíritus, hermanos amados, que tienen su propio lugar, su propia lugar de vivienda, no solamente en el mundo espiritual, sino en el mundo natural. ¿Ok? Ahora sigue diciendo la palabra, mire esto, versículo número 2, soberbios. Son gente con una soberbia diabólica, gente que hasta botan saliva por la boca. Esos son rasgos de diferentes tipos de apóstatas. Y toda esta gente anda suelta por las avenidas y por las calles y están metidas en las iglesias. Esta gente se mete en las congregaciones, pero como usted no le conoce, porque no tiene discernimiento, usted piensa que es una persona convertida, porque le habla de Dios, le cita la palabra, dice soy cristiano, yo le sirvo al Señor, pero no. Es una persona apóstata. Una persona que abandonó la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra, y se formó su propio fundamento. Esa es realmente la lógica de la apostasía, que no obedece las autoridades ni nada. Trata de derrocar las cosas del Señor. Y en este caso lo trata de hacer con doctrinas y enseñanzas trastornadas y vacías. Alabanza en nombre del Señor. Nótase todo este paquete, que son 17 características de un apóstata que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. Sigue diciendo, mire esto, versículo número 2, blasfemos. Son gente que se pasan blasfemando. Alabanza el nombre del Señor. Siempre se pasa en una blasfemia terrible. Usted ve a esa persona, hermanos amados, que empieza a blasfemar, usted está frente de un apóstata. Usted ve una persona que es ávara, usted está frente de un apóstata. Es importante que usted entienda esto. Una persona que solamente se ama a sí mismo, usted está frente de un apóstata. Y estas son señales que el Espíritu Santo, al mencionar esta lista, quiere enseñar, para los postreros tiempos, que nosotros tengamos discernimiento. Imagínense, cuando él le habló esto, se lo habló a Timoteo en los tiempos antiguos. Y mire el tiempo que la iglesia ya ha caminado, hermanos amados. Entonces, este tipo de manifestaciones se está viendo. Todos los días lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, se ven en las iglesias y la gente se confunde. ¿Ve? Estaban con nosotros, pero no eran de vosotros. ¿Ok? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. O sea, si hubieran creído la sana doctrina, se hubieran quedado con nosotros, pero no. Ellos inmediatamente resbalaron y cambiaron su forma de pensar porque fueron escuchando doctrinas de demonios. Personas que hoy día se dedican, hermanos amados, a un evangelio ficticio, destructivo. Y usted se encuentra con este tipo de personas todo el tiempo. Usted lo ve, hermanos amados, no son obedientes a sus líderes. Esa es una señal de un apóstata. Cuando una persona es obediente a sus líderes, que es condenado por la palabra, es un apóstata de Satanás. Pero está en la iglesia. Y a veces cuando usted se lo dice, reaccionan con una soberbia. Otra característica del apóstata. Y eso se conoce porque la apostasía en la iglesia hay ciertos rasgos, ciertas señales. Cuando usted ve a la persona que casi no viene a la iglesia, usted ve a la persona que no estudia la palabra, usted ve a la persona que nunca estudia nada. En la iglesia se dan clases y se enseña la palabra, ellos nunca están. Son personas, hermanos amados, que siempre están buscando las cosas de afuera. Esos son indicios de una apostasía de esa persona. Esa persona está perdiendo ya la sana doctrina.
¿Ve? Y está violando los estatutos puestos en la congregación y la doctrina de la iglesia. Esto tiene que ser grande por darse cuenta. Te estás frente a una persona que está apostatando ya. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese, sigue diciendo, versículo 3, desobediente a los padres, desobediente a los padres. Es interesante, hermanos amados, porque ¿cómo se llama? La palabra genosin, son que usted no obedece a su familia, sus padres, como un tipo de veneno. Alabanza en nombre del Señor. Y usted no le importa nada, no se somete a la autoridad de sus padres tampoco. Ya tiene un espíritu de apostasía. Por eso es que el Espíritu Santo, nótese que junto a blasfemo pone también desobediente a los padres. Y usted dirá, pero es que eso no hace conexión. Un blasfemo, un avaro con desobediente a los padres para el Espíritu Santo, sí. Nótese que muchas veces nosotros vemos la cosa de otro ángulo, pero el Espíritu Santo no. ¿Ve? ¿Qué más dice el Espíritu Santo aquí? Claramente, mire esto, versículo número 2, son ingratos. Son gente que usted le ayuda en un momento dado y ellos se creen que se lo merecen todo. Eso es un apóstata. ¿Ve? Y estas cosas a veces no se enseñan en las iglesias y por eso que la gente ni cuenta se da de estos asuntos, porque usted piensa que todo el que entra por la puerta de la iglesia con una Biblia diciendo yo soy cristiano, usted se cree que es verdad. Usted se cree que es creyente porque como entró a la iglesia que usted viene y usted lo ve en la iglesia, pues usted, como no tiene el discernimiento de entender a esa persona, pero esa persona puede tener estas características en su vida diaria. Y eso lo hace apóstata. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su doctrina y sus principios establecidos en la palabra. Y cualquier violación a la palabra, hermanos amados, lo saca usted fuera de carril. Y la gente piensa que la Biblia es para usarse como desodorante, llevarlo debajo del brazo, pero no, estos son leyes espirituales establecidas divinamente por el reino celestial. Este es el mapa, el guía, el GPS del creyente. Y usted no puede, hermanos amados, decir que es creyente, que es cristiano, cuando usted está violando lo que Jehová mandó que usted cumpla, y yo también. ¿Ve? Y ahí va a llegar la gran sorpresa, por eso porque Jesús dijo en Mateo 7, yo nunca los conocí, hacedores de maldad, porque nunca entraron por la puerta estrecha. Estos son personas que les gusta la anchura. ¿Ve? Muchos entran por la puerta ancha y se pierden, pero pocos entran por la puerta angosta. A nadie le gusta lo angosto. Lo angosto es, hermanos amados, algo que a nadie le gusta. ¿Usted le gusta dormir en una cama angosta? ¿O manejar un automóvil incómodo? ¿O ponerse unos zapatos incómodos? A nadie le gusta eso. ¿Ve? Pero lo del reino de Dios, hermanos, no es algo que trae comodidad. El reino de Dios nos reta a nosotros a ciertos principios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El mundo allá afuera vive a las anchas, hace lo que quiera, vive lo que quiera, nadie le dice nada. Pues es que cuando una persona es corregida, se molesta porque usted le está diciendo, hermana, usted tiene cosas que no son bíblicas. ¿Me está entendiendo? Entonces se molesta porque le está guayando su cristal. Alabanza en nombre del Señor. Sigue diciendo, mire esto, impíos. Un impío es una persona que no espía. Es un impío, una persona que todos conocemos, no tiene nada de Dios. Pero nótese que estaban con nosotros, pero no eran de vosotros. Y es importante entender estos principios porque alabanza en nombre del Señor. Cuando usted comienza a ver los 7 pecados de un apóstata, lo primero que aparece es una santidad ficticia. Ellos tienen un disfraz de santidad. Seguimos en esta primera parte. Dice la versículo 3, sin aspecto natural. Esta gente no tiene aspecto por nada ni por nadie. Esta gente da lo mismo que tú caigas muerto como que sigas vivo. Esta gente le interesa que tú estés en necesidad o no.
no tienen ese aspecto, no tienen ese sentir humano, ese calor humano, no existe en ellos. ¿Ve? Algo que siempre existió en el Señor Jesús y que Jesús siempre enseñó: amaos unos a otros como yo les he amado, dijo el Señor. Ahora, esta gente con estas características, que son las que el Espíritu Santo les reveló al apóstol en la prisión antes de morir, para que Timoteo, y a quien Timoteo contactara, le dijera: mira, este es el tipo de personas que tienes que cuidarte, porque van a venir muchos disfrazados en las congregaciones, dando la impresión de que son del Señor y no lo son. ¿Ve? Este último mensaje que le habló, se da cuenta que es un mensaje muy diferente, porque él tenía esa, como lo iba a ser ya sacrificado, lo iban a cortar la cabeza, y Timoteo fue un hijo espiritual de él. Le está diciendo: mira, esto es lo que el Espíritu Santo me revela a mí, de que este tipo de manifestación de apostasía va a ocurrir. Tú eres joven y van a llegar gente a la iglesia dándote un abrazo que es ficticio, gente que va a mostrarte un amor que no es real. ¿Ve? Entonces es ahí donde uno se encuentra, a menos que tenga el discernimiento del Espíritu Santo de Dios, porque no todo el mundo que está en la iglesia, que digo la iglesia, la iglesia del Señor a nivel mundial, es genuino, hermano. Jesús dijo: yo los he escogido a los 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Ok? Para mostrarnos que dentro del grupo de la iglesia de él hay uno que traiciona, hay uno que vende. Y la persona de Judas es un misterio, hermanos amados. Lo que Judas representa, si el Señor sabía lo que Judas era, porque él escogió, la pregunta de muchos, porque él quiere mostrar los valores que la iglesia tiene que saber, que este tipo de personas está en la iglesia, que traicionan al Señor y te traicionan a ti. No te puedes llevar por una mantequilla de cristianismo, con Biblia, mucho abrazo, yo soy cristiano y vengo de allá, porque vienen disfrazados. ¿Ve? La gente siempre que se disfraza cuando quiere hacer cosas ilógicas. ¿Se acuerdan? La mujer de Jeroboam venía disfrazada donde el profeta, que era ciego físicamente, pero tenía 20 espiritual. Porque te haces otra mujer de Jeroboam. Jehová me ha dado palabra dura para ti. ¿Ve? Esa gente está en la iglesia escondido. Entonces, usted va a un lugar y piensa: ay, estos hermanos. Uno tiene que tener mucho cuidado el vocablo que uno usa. Porque yo no le puedo llamar hermano a una persona que es un apóstata. Y usted se confunde. ¿Ve? Mire al lado si lo ve ya. ¿Verdad que no lo ves aquí ya? Pero mire dónde está metido en la barra, tomando la cerveza y con la mujer ajena. Era un apóstata. Y tú, ay, esta hermana y este hermano eran apóstatas. Y aunque te duela, esa hermana era una apóstata. Y ese hermano era un apóstata. Y el mismo Espíritu Santo lo sacó. Porque Dios vela por su pueblo, hermanos amados. Y a veces uno no entiende estos principios. Y hasta le duele. Y hasta usted llama al apóstata para que venga para la iglesia de nuevo. O llama al apóstata para que se regrese. Hermano, ¿cómo usted va llamando a un apóstata que Dios sacó de la congregación? Si Dios lo sacó Jehová. No traiga la basura de afuera para adentro. Y estas cosas suceden mucho. Y el amor al hermano, el hermano estaba podrido. El hermano estaba infestado. Era un apóstata. O era una apóstata. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y con el Espíritu Santo conoce a la gente, ¿me está entendiendo? Porque a él nadie lo puede engañar. Ahora, no sé, que sigue diciendo, mire esto, versículo número 3. Implacables, calumniadores. Son personas que siempre se pasan calumniando a otros. Cuando usted ve una persona que calumnia a otro, usted está frente a un apóstata. A veces nosotros queremos que el hermanito, quedar callado, que el pastor no lo sepa. Usted está frente a un apóstata. Y usted participa de la apostasía. Y la apostasía, como usted bien Timoteo, tiene origen demoníaco. Y usted está abrazando al diablo ahí, dándole besos también. Porque su mente es muy pequeña. No tiene amplitud mental.
para entender lo que es santo y lo que es profano. Alabanza en nombre del Señor. Y usted tiene mucha amistad con apóstatas y siempre le hablan negativo de las cosas de Dios y de los líderes del Señor. Y usted está participando de ese plato con ranas podridas. Y por eso es que la bendición de Dios se ha cortado en tu vida. Hay problemas, hay dificultades, tú no creces, todo te va mal, te preguntas en la casa qué me está pasando, que las cosas no son como yo pensaba. Hay algo en tu vida que no es de Dios. Y toda esta gente que me está viendo, donde quiera que me vea, hermano, nunca se olvide de eso. No todo lo que se ve, hermanos amados, es. Ahora sigue diciendo la palabra, mire esto, versículo número 13. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta gente no les gustan las cosas sanas. Esta gente no les gustan las cosas buenas. Ellos buscan las cosas malas. Las cosas que Dios no se agradan. Son las cosas que esta gente buscan. ¿Ok? Y usted a veces se encuentra con estas personas en el trabajo. Ay, mire, y hasta usted dice, ay, mire el hermano. Me encontré con el hermano. Es hermano suyo, pero no mío. ¿Ve? Uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Ve? Se le quedan ciertos hábitos y cierta manera de expresarse. No es mi hermano ni mi hermana. Trátelo como una persona distante. Porque los únicos hermanos que existen son los hermanos en la fe en Cristo Jesús. En la fe. La familia de la fe del Señor. Pero una persona con un apóstata, usted tiene una amistad con ellos por mucho tiempo y usted todavía sigue llamando con su celular. De vez en cuando, allá en la noche, una llamadita y hasta le dice, hermana, ¿cómo está? Esas son cosas, hermanos, para que usted vea cómo usted ha caído. ¿Sí? Cuando uno tiene que llamar las cosas por el nombre que tienen. Bendito el nombre del Señor, porque se quedan esos enlaces, esos hábitos de usted conoce a la persona y usted cuando se comunica como si fuera un hermano genuino y no lo es. ¿Ve? Y esas infecciones le siguen siguiendo a usted. Hermanos amados, de lo que no sirve hay que cortarlo. Hay que echarlo para afuera. Y estas cosas son una cirugía. Porque hay mucha gente que todavía está amarrada a ciertas personas. Ay, hermano pastor, lo que sucede es que éramos vecinas. Lo que sucede es una apóstata. Dice la palabra, ni les recibáis en casa. Pero usted está ahí adicta a esa persona. ¿Ve? Sigue diciendo el Espíritu Santo, mire esto. Versículo número 4. Son traidores. Son traidores, gente que te traiciona a ti. Por el frente es una cosa y por detrás te dan la puñalada. Y tú ni cuenta te dan. Y te conocen bien. Y te traicionan. En el nombre del diablo te traicionan. Y tú sigues ahí con la sonrisita y creyendo que es genuino. Yo sé, menos amado, que cuando le sacan un diente a una persona le duele. Porque nació en su boca. Esa pieza dental nació en su boca y el día que tiene que sacársela por alguna razón u otra, le va a doler. Así pasa con estas amistades. Y es doloroso. Yo he tenido que entejar mucho, que no los quiero al lado mío para nada. Porque son gente que se han pervertido completamente. Y yo no puedo andar con un pervertido. Uno que traicionó a mi Señor. ¿Me voy a estar yo de amigo con esa persona? Lo que pasa es que en las iglesias le han dado a usted una enseñanza errónea de lo que es el amor. Para usted el amor es que esté con todo el mundo, no importa cómo esté. Eso no es el amor que Jesús enseñó. ¿Me entiende? Y a veces nosotros nos han hecho mucho daño con la terminología de las palabras. Y viene con ese rollo en la mente. ¿Me entiende? Hay ciertas cosas que suceden. Yo estuve dando unas campañas en El Salvador. Saludos a los salvadoreños, la paz de Dios. Yo estuve dando una campaña en El Salvador. Y me acuerdo, esto es un ejemplo que le quiero dar para que usted vea las malas interpretaciones. Porque antes la casa del pastor se convertía, hermanos amados, en unas fiestas patronales.
Todo el mundo quería ir a la casa del pastor. Y comenzaban a invadir la privacidad del pastor. La casa del pastor es un santuario. La casa del sacerdote es un santuario. Y la iglesia debe respetar. Usted nunca va a la casa de un pastor a menos que el pastor lo invite a la casa. Y en estos pueblos, el pastor vive en su casa y llena la casa de gente allí. Comiéndole la comida, tomándole la leche, metidos en la sala todo el tiempo. Bueno, el punto que quiero hacer es el siguiente. Uno de los días yo estaba, que el pastor me dijo, pastor, vaya a mi casa porque queremos almorzar en mi casa. Me dice, mi esposa quiere hacerle una cena en mi casa. Pues yo fui. Pero cuando yo llego a ese lugar, a la casa del pastor, la casa estaba llena de hermanos de la iglesia. Pues yo pensé, dije, bueno, el pastor los invitó. Eso fue lo que yo pensé. Pero luego el pastor me llama para afuera, después que comí, me dice, pastor, tengo un problema, me dijo, y no sé cómo enfrentarlo. Le dije, pastor, los problemas se enfrentan como a Goliat, con la onda en la mano. Porque hay hermanos que son aprovechados. Hay hermanos que son personas que les gusta estar averiguando lo que usted tiene y lo que no tiene. Son averiguados. ¿Cuál es el problema? Le dije, tengo un problema, hermano pastor, me dijo, que yo no tengo privacidad con mi esposa en mi casa. Me dijo, siempre que estoy en mi casa y quiero estar en mi casa con mi esposa y con mis hijos, o hablando, conversando, llega la retrágila de hermanos de la iglesia y se mete en la casa. Y pasó algo, me dijo, que me tiene a mí bien disgustado. Yo no estaba en la casa en ese momento, dice, y mi esposa se estaba bañando, y salió del baño, y estaba en su cuarto vistiéndose, y se metieron 2 o 3 hermanos de la iglesia que llegaron y se metieron al cuarto de ella. Es una falta de respeto. ¿Quiénes son ellos? Le pregunté. Esos que están ahí. Esta es su casa, dije el pastor. Esta es su casa, dije el pastor. Ahora usted me da la autoridad o no para yo hablar. Si me la da, los puse en su lugar. Usted no viene a esta casa aquí a menos que el pastor le invite. 1. Número 2, usted nunca visita la casa del pastor si la esposa del pastor está sola en la casa. 2, usted quiere ver al pastor, usted lo ve en la iglesia, usted lo ve en la casa de él. La casa del pastor es un santuario y se respeta. Esa cosa que han aprendido de malas enseñanzas, que la casa del pastor está como la estación de guaguas públicas, que todo el mundo está ahí, no. La gente que va a la casa del pastor es porque el pastor lo invita. Si el pastor no lo invita, te llamo a la policía y te echo para afuera. Entonces ahí cuando le hablé, le enseñé a esa gente eso. Me dice él más tarde, un par de días más tarde, me dice, pastor, se resolvió el problema. Ahora cuando yo le digo, vaya a mi casa, hermano y hermana, usted no, usted y usted, él va. Dice, su esposa después le dijo que había pasado 2 o 3 vergüenzas con los hermanitos de la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Cómo nosotros recogemos todas esas mentalidades y las traemos. Entonces el día que el pastor nos invita, ay, el pastor es hermano, no, en la casa manda, el pastor tiene una casa donde Dios vive y que Dios le dio, y eso es sagrado ahí. Usted quiere ver al pastor, usted viene a la iglesia. Y esas cosas hay que enseñarlas. Pues eso es de las cosas que el Espíritu Santo está hablando aquí, enseñando una manera y una manera. Son personas, hermanos amados, me dicen que son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que de Dios. Son gente que ama más las cosas de la carne que las cosas del Señor. ¿Ve? Y estas cosas a veces suenan duras porque usted vino de esa doctrina donde el pastor era, hermanos amados, mire, el llanero solitario para usted. Y estas cosas hay que enseñarlas. Todo tiene su límite. Alabarse el nombre del Señor. Gente que me ha dicho, pastor, quiero hablar con usted. Me ve en la iglesia cuando yo llegue. Ahora, son cosas, hermanos amados, que hay que entender. ¿Ve? Porque por cualquier situación, la gente se aprovecha. Y ese número de mentalidades que el Espíritu Santo está enseñando aquí. Mire esto, versículo número
4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que de Dios. Ahora, en el verso 5 ocurre algo. En el verso 5 comienza a mostrar los pecados de un apóstata. Hay una santidad falsa que da la apariencia, pero que no es. Verso 5 dice, mire esto, que tendrán apariencia, mire esto, de piedad. Alabanza el nombre del Señor. Morfosía usobías en el griego, una forma de santidad. Usted lo ve con la cabecita agachada y mucho Dios le bendiga, hermanos amados, y de aquí y de allá, pero tiene las espuelas así de grandes. Y esas cosas hay que saberlas entender. Una santidad ficticia. Están en las iglesias, ¿ve? Y te llegan hasta hablando unas lenguas de otro planeta. Y usted como, ay, mira, llegó el hermano, que es un siervo de Dios, siervo de Satanás. Hay que investigar las cosas como son, hermanos amados. Y yo sé que estos mensajes son así, hermanos amados, mire, como agua caliente. Porque hay que sacarnos esa cosa que traemos, pegajosa en nuestras vidas, de iglesitas trastornadas. Hay que sacudir todo eso y enseñar la palabra pura, que es medicina. Alabado sea el nombre del Señor. Mire la situación que vivió ese pastor. ¿Cuánto tiempo usted está sufriendo eso? Hace un par de años. ¿Por qué no? Porque usted no se puso los pantalones en su lugar como pastor, como hizo Josué. Esto no es recibir todo, hermano. Hay veces que hay que ponerse los pantalones bien puestos. Hermano, todo está malo. Punto y se acabó. Blanco y negro. ¿Quiere llorar? Allá hay una toalla para que se seque los ojos. Porque si no, hermano, le pasamos la mano a lo que está malo. Lo que está bueno, está bueno. Lo que está malo, está malo. Jesús se metió al templo y cayó a fuerzas a medio mundo. Con un látigo que él mismo hizo. Él mismo hizo el látigo y lo cogió prestado y le cayó a fuerzas a todo el mundo allí. Esto está mal, le dijo. Ustedes han cometido en mi casa, en casa de ladrones, a fuerzas con todos ellos. Ay, Señor, ¿qué pasa? Esto es lo que hay que hacer. Y se arreglaron. Pero venimos de enseñanza, hermanos amados, donde tenemos que complacer a todo el mundo. Y no es así. Yo entiendo que su conocimiento bíblico ha sido trastornado y que le han enseñado unas terminologías erróneas y que usted ha vivido toda la vida erróneamente. Una palabra trastornada. Alabado sea el nombre del Señor. Mire el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto, evita, no te acerques ni a ellos. Evita a esa gente. Dijo el Espíritu por el apóstol, hablándole a Timoteo. Esa gente échalo para lado. No te asocies con ellos para nada. Son corruptos. Se aprovechan de las circunstancias. Explotan las ovejas. Están metidos en las iglesias. Son ficticios. ¿Ve? Es importante. Una vez fue un amigo mío pastoreando allá en New Jersey. Llegó uno con una carita de esas que ponen llorosa para que crean que está en el espíritu. Ahí llegó. Hermano pastor, tengo una situación. Se murió mi madre. A ver si me recuerdan una ofrenda para ir al funeral. Y el pastor le dijo, un momento, como Dios lo salvaron, da un minutito, mijo. Se arrodilló y no pasó de 5 minutos. Yo, no se ha muerto nadie. Ven acá, mentiroso y engañador. Te doy 2 minutos para que te vayas de la iglesia de Dios antes que te llame la policía y te arreste. Lárgate de aquí, le dijo. Falsante. No se había muerto nadie. Quería dinero para meterse en las drogas. Pero llegan a las iglesias y si el pastor es un pastor muerto, saca unos presos y se la da y allá se va riendo a meterse la droga.
¿Se da cuenta, hermanos amados? Ay, es que no hay amor. No, hay amor. Lo que pasa es que no se, hermanos amados, no se va a ayudar a un fraudulento. Así hay muchísimo. Eso es el mensaje que el Espíritu Santo le pone al apóstol aquí para que Timoteo aprenda de esas cosas. Van a venir, verso 5, mire esto, van a venir con una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Evita a esa gente. Porque de esto son los que se meten, mire esto, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Se meten en las casas, llevarse a las mujeres, las muchachas que están en pecado y en maldad, en concupiscencias sexuales. Ahí se las arrastran y se las llevan. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Que no es todo como usted a veces piensa. La palabra es bien clara, hermanos amados. Las cosas hay que hablarlas con nombre y apellido. Hay que salir de esa mentalidad que el amor es una pintura para todo el mundo. ¿Ok? Hay muchos falsantes en las iglesias. A nivel mundial le digo. Hay mucha gente escondida que usan los hermanos para ellos conseguir lo que quieren y después se van riendo de usted. Y usted, como tiene otra mentalidad, que usted cree que si no le ayuda, ofende a Dios. No, Señor. A mí Dios que me llame personalmente a la mesa y me pregunte, no le voy a ayudar por esto y por esto y por esto. O le voy a ayudar porque sentí de ti esto. Pero yo no le voy a pasar las manos a ninguno. Por eso es que este es el último mensaje que dio. Las últimas palabras, hermano, del apóstol Pablo. La última, después de esto fue la tumba. ¿Ok? Él escribió 13 cartas, tal vez 14, quién sabe. Pero esta es la última. Y con lágrimas en los ojos, te lo digo Timoteo, esto es lo que viene. Muchos engañadores en las iglesias metidos, haciéndose pasar, son vividores. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra del Señor, verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Yanes y Yambre resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad. Son gente que no quiere nada con Dios. Resisten la palabra. Lo que quieren es que le llenen el estómago y le den dinero. A estos resiste, dijo el Espíritu Santo de Dios. Así como aquellos demonios Yanes y Yambre, así están esta gente rechazando la verdad. ¿Cuánta gente no se ha ayudado, hermanos amados? Y hoy andan renego por ahí. Yo los conozco por montones. Ahora mire la palabra sigue diciendo, versículo número 8, resisten a la verdad. Hombres corruptos, son corruptos de entendimiento, son reprobos en cuanto a la fe. Son corruptos y reprobos. Son esos fuertes. ¡Wow! Es la realidad. Este es el Espíritu Santo hablando, hermano. ¿Ok? Son reprobos. Esta gente, son corruptos. Decir el Espíritu Santo de Dios. Nunca usted pensó que el Espíritu Santo iba a llamar a gente corrupto, ¿verdad? Pues ahí lo tiene. Y yo creo que cuando el apóstol terminaría este mensaje, diría yo, le diría a Timoteo todo lo que tú me dijiste, Señor, para que tú lo protejas y lo guardes de esta ola de bandidos y corruptos que se meten en las iglesias, mentirosos, engañadores, dentro de las congregaciones de Jehová, usando nombres falsos dentro de las iglesias, mintiendo delante de tu presencia. Están metidos a montones en las congregaciones de Jehová. Alabanza el nombre del Señor. Imagino que cuando Timoteo leyó esta carta, hermano, temblaría, porque diría, ay, aquí hay 2 o 3 metidos en la congregación mía, diría Timoteo. Ahora mire esto, alabanza el nombre del Señor, versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesto a todo, como también lo fue de aquello. A la larga Dios lo saca a la luz.
pero ya te han robado hasta los zapatos. Te han sacado hasta el alma. Porque usted en esa ignorancia, ay hermana, ay hermano, ay hermana, ¿cuánto le echaba de menos hermana? Ay hermano. Y no se dio cuenta que estaba con una mamba africana venenosa. Alabanza en nombre del Señor. Y esto es un mensaje fuerte, triste, pero de sacar la verdad pura. ¿Ve? ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Mire esto. Pero tú has seguido mi doctrina. O sea, eso es una doctrina diabólica de ellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Le dio el Espíritu Santo a través del apóstol. Tú has seguido mi doctrina. Mire esto. Conducta y propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Toda esa gente va a terminar malísimo. Engañando y haciendo barbaridades. Pero si usted está pegado ahí como una lapa y llegan a las iglesias y Dios me usó, y los ignorantes, mira el siervo que llegó, hermano, comienza a orarle a Dios para que te cambie la cabeza. Y se van calladitos por allá cuando llegan detrás del auto y hablar sin secreto y mirando que el pastor no le vea, y se agachan y se esconden. Usted lo ve, yo lo he visto allá en el parking, hermanos amados, y allá están, mire, parlateando, bla, 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 todo el tiempo, y llegan aquí calladitos. Ahí usted los ve, hermanos amados, como soldaditos mirando para el piso, porque la vergüenza no le deja levantar el rostro y mirar los siervos de Dios. Ten cuidado. Porque cuando tú eres personas dañinas, Dios no te va a respaldar ni a ti ni a mí. Ahora mire esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido, verso 14. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si Dios usó a alguien para enseñarte a ti la palabra correcta, ama a esa persona. Deja de estar detrás de personas y llamando por teléfono y mandando texto. Aprende a conocer quién es la cabeza. Cuando tengas cosas, ven a la cabeza, nunca vaya a los pies. Es otra cosa que usted debe de aprender. Que tiene que saberlo ya. Tiene duda, tiene pregunta, vaya a la cabeza. En la cabeza es donde está la mente, no en los pies. Pero hay gente que hasta eso ni sabe hacer. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor claramente, 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué? El mismo Espíritu Santo lo dice ahí, sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. No le quedaba mucho tiempo de vida a él. Porque había un emperador, Lucio Dominicios Sacerdos Barbos, que era un homosexual, que le dio una patada. Él tenía hombres y mujeres. Y usted que César no es un nombre. César es un título.
La C en el número romano significa 100. Y la palabra César es plural para dioses. César significa 100 dioses. Entonces le ponían César, el César, te ve la historia romana. Augusto César. Y así por el estilo. Este hombre estaba tan endemoniado. Tenía un marido de 16 años. El diablo lo usó tremendamente para decapitar al siervo de Dios. Y él se pasaba en una carreta, mira lo que hacía. Y en ese camino que él trazaba ponía estacas con cristianos quemándose. Y usted está sentadito ahí como si nada. Y él se paseaba con la carroza y el marido que tenía, se me fue de momento el nombre de él. En medio de esa carroza, mientras los cristianos se estaban quemando en un lado y a otro. Un día se fue para Grecia a jugar caballo, porque era un afán que tenía de jugar caballo. Y como perdió los caballos por allá, cuando llegó a su casa, una de las esposas que tenía estaba embarazada. Y ahí vino y le metió una patada al estómago, a la barriga de la esposa embarazada. Y el niño lo perdió. De la patada que le dio, le abrió el vientre a la mujer. Le hizo una herida de lado a lado. Y el niño salió por esa herida. De ahí se sacó lo que hoy día se llama cesárea. Que cuando una mujer no puede dar a luz normalmente, le hacen una cesárea. Antes las hacían de una manera, ¿cómo se llama? Horizontal. Ahora es una manera vertical. Digo, horizontal. Viene de esa patada que le dio Lucio Dominicio Sajernos Barbos a su esposa. ¿Ve? Hasta el día de hoy, aquellas mujeres que hicieron cesárea llevan el significado de la patada que le dio este hombre. Pues este fue el hombre que mandó a matar al apóstol, que le pegó fuego a Roma, ¿ok? Y culpó a los cristianos. Homosexual.